Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro segundo evento de este curso académico 2022-2023 que inauguramos la semana pasada con una jornada de puertas abiertas muy especial y que aquellos de ustedes que no pudieron acompañarnos en aquella ocasión podrán disfrutar muy pronto en nuestro canal YouTube. Hoy tengo el placer de recibir en este Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos al profesor Javier García Castaño de la Universidad de Granada, que lleva 3 meses realizando una estancia de investigación aquí y que se ha prestado a hablarnos de un tema complejo, novedoso y sumamente relevante para los objetivos de este centro de investigación del Instituto Cervantes en Harvard University. Pero antes de cederle la palabra al profesor García Castaño, permítame que salude a los numerosos asistentes que nos están siguiendo hoy por Zoom y que les presente brevemente a nuestro invitado. El profesor García Castaño, Javier García Castaño, es catedrático de Antropología Social de la Universidad de Granada, institución en la que también es director del Instituto de Migraciones. Su interés de investigación se ha centrado en los procesos de construcción de la diferencia como una forma de gestionar esa diversidad que es consustancial a cualquier grupo humano. Un contexto privilegiado para este tipo de estudios lo ha encontrado precisamente en entornos de fuerte migración como este en el que nos encontramos. Y recientemente ha pasado a observar el cine con esa misma mirada, es decir, estudiando cómo es representada la diferencia en el cine de migraciones y más concretamente en el cine español de migraciones. El doctor García Castaño cuenta con publicaciones en las mejores editoriales académicas de su ámbito. Mencionaré 3 o 4 libros de los que es autor o editor, como por ejemplo Lecturas para Educación Intercultural o Segregaciones y Construcción de la Diferencia en la Escuela. Otro, Diversidad Cultural y Migraciones, o uno más, Población, Inmigrante y Escuela, Conocimientos y Saberes de Investigación. También cuenta con numerosas publicaciones en revistas de prestigio del ámbito de la migración y de la antropología, como es la revista de Antropología Social, o Studi e Migrazione de Italia, o el European Journal of Intercultural Studies. El profesor García Castaño ha dirigido más de 30 tesis y ha realizado estancias de investigación en numerosas universidades, tanto de España como de Portugal, del Reino Unido y también aquí en Estados Unidos, donde ha estado en Stanford, en la University of California, en la de North Carolina o en Oregón. Así que es un placer, Javier. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y tienes la palabra. Marta, muchísimas gracias. Doctora Mateo, muchas gracias. El agradecido soy yo no solo por la invitación, sino por la acogida y especialmente también por la posibilidad de poder contar qué es lo que estaba haciendo aquí, qué es lo que estamos haciendo ahora en el ámbito este de las migraciones, mirándolas desde el cine. Me van a permitir que les haga un breve resumen de lo que va a ser mi intervención, un esquema, y luego pasaré a mostrar algunos detalles importantes. Espero que pueda ser de interés, aunque es muy probable que los expertos en la materia, que las hay, puedan aprender poco todavía de mí. Contrariamente a lo que suele ser habitual en estos casos, tengo que empezar con los agradecimientos y le dedicaré un momentín a ello porque es importante. Acto seguido me dedicaré a presentarme desde donde voy a hablar. No voy a hacer la presentación que ya me ha dirigido tan gratamente Marta, la profesora Mateo, la directora del observatorio, sino que lo que quiero es plantear el lugar desde donde enuncio los planteamientos de mi trabajo. Acto seguido me detendré en circunscribir el corpus
que yo me he dedicado a analizar. Es verdad que hemos dicho que voy a hablar del cine español de inmigración y los estudios académicos que se han producido sobre ello, especialmente en Estados Unidos, pero cada uno de esos tres términos, cine, español, migración, va a merecer que le dediquemos un momentín para saber de qué estamos hablando. Luego plantearé dos grandes apartados muy similares, quizá un poco áridos porque van a ser algo cuantitativos, pero lo que pretendo es describirles el corpus de literatura académica con la que nos estamos manejando en esto del cine español de inmigración y que mayoritariamente se produce en el mundo anglosajón y especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Por un lado hablaré de las autorías, de las disciplinas que están trabajando este campo de estudio y por otro lado algo de los temas. Terminaré con una coda que es un poco una provocación, haciendo pensar en lo que va a ser el campo en el tiempo venidero. Hasta ahora hemos venido trabajando en un cine que podríamos llamar cine nacional, de consumo nacional. Es controvertida la expresión de cine nacional, pero se utiliza mucho en este ámbito cinematográfico. A mí me cuesta por los antecedentes de los que parto, pero se le llama así, cine nacional, y lo que está produciéndose ahora ya en muchas partes del mundo es toda una transformación de ese cine en lo que se ha dado a llamar cine transnacional, y podemos ser espectadores de cómo se va a producir ese cambio en España, porque es incipiente ahora mismo. De por medio regalaré un asunto que no tenía previsto, pero que a última hora he introducido. Es unos pequeños datos que me parecían interesantes para seguir argumentando que esto se hace desde Estados Unidos. En fin, comienzo con los agradecimientos y, como no podía ser de otra manera, el primer agradecimiento es para el Instituto Cervantes y en concreto para este observatorio. No solo por la invitación a pronunciar esta conferencia, quizá es lo menor, sino por la acogida que me ha dado durante los 3 meses que llevo aquí. No digo que sea difícil ni fácil, simplemente que hay maneras de acoger, y la acogida de aquí ha sido especialmente calurosa, especialmente afectuosa y además rica en intercambio. He tenido oportunidad de conversar varias veces con la directora del observatorio y sus indicaciones, sus instrucciones, sus consejos me han sido enormemente útiles. Por eso mi agradecimiento indirectamente, obviamente, a la Universidad de Harvard, que es con quien comparte el Instituto Cervantes este observatorio. No quiero dejar de agradecer a mis compañeros del Instituto de Migraciones y del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada, porque el que yo me venga aquí significa que alguien se queda allí. Y eso significa que alguien ha cubierto parte de mi trabajo y he de agradecérselo como no podía ser de otra manera. Pero además es que comparto con una serie de investigadores, investigadoras del Instituto de Migraciones este tema del cine de migraciones, y a ellos les dedico un especial recuerdo porque con ellos es con quien estoy construyendo todo este conocimiento. Ellos saben perfectamente que estoy refiriéndome a Lucía, a Yuchen, a Andrés, a Salvatore, en fin, a Radia si me olvidaba. También mi agradecimiento al Real Colegio Complutense, un centro también de la Universidad de Harvard que se ha prestado a todo lo que le he pedido. Son encantadores, tanto su director como el personal que tiene. Es verdad que fue también consejo de la directora de este observatorio que me dirigiera a ellos, pero, en fin, todo han sido parabienes. Así cualquiera hace estancias de investigación. Casi por último, al Ministerio, que es quien financia este proyecto y que siempre nos pide que lo recordemos y que por otra parte es lógico que lo hagamos. En fin, son solo agradecimientos en los que no puedo olvidarme de algo más personal. Podría decir que gran parte de las cosas que hago tienen a mi alrededor un conjunto de gente que no me apoyan necesariamente en lo técnico, o quizá diría que no intelectual, pero sí en lo afectivo. Sin ellos
no haría nada, sin ellos, como suele decir, no sería nada. Es mi familia, se han quedado allí y algunos están por aquí, pero en fin, es complicado estas cosas, o al menos algunos lo vivimos de una manera un poco especial. En fin, valgan estos agradecimientos, sé que me extiendo, pero para mí es importante, y de justicia sobre todo, de justicia también afectiva. Como decía, el segundo asunto del que les planteo, y ya entro en materia, es lo que llamamos nosotros el lugar de enunciación. Los estudios decoloniales lo han puesto muy de moda, pero independiente de que ellos lo pusieran o no de moda, es importante aclarar desde dónde hablo. No tanto quién soy en persona, sino desde qué lugares me he construido intelectualmente, que es una forma de decirles, antecederles qué es lo que va a venir. No puedo olvidar que yo he sido un apasionado del cine, lo fui, no lo soy, lo fui, y cuando estaba preparando la conferencia me acordaba de la época, como toda la gente que tenemos una edad, de la época de juventud, y me acordaba del consumo de cine que tenía cuando estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid, en Madrid, España. Era un consumidor de cine diario, no semanal, no mensual, diario. Entrábamos a la Filmoteca Nacional por 25 pesetas, como diría Carlos Iglesias, un franco de la época. Estoy recordando la película de un franco, 14 pesetas, de Carlos Iglesias. Y consumíamos 3 películas. Digo lo de consumir para provocar un poco en esta lógica del capitalismo. Pero es que no acababa ahí. Luego teníamos los cines de los colegios mayores, que también tenían un precio muy razonable. Y cuando ahorrábamos, podíamos ir a los Alfaville, que eran los cines de autor. Y no podía dejar de mencionar en este caso esos cines, porque en los cines Alfaville, eran varias salas. Conocía a Jean-Luc Godard, que ahora estamos, hombre, no celebrando su muerte, pero sí reconociéndole por lo que ha supuesto para el cine mundial, para el cine francés, para el cine europeo, y con todas sus controversias. Tuve la oportunidad de conocerle y de charlar con él, por supuesto, en un pésimo, horrible y defenestrante francés. No por su parte, sino por mi parte, obviamente. Consumía cine, pero yo me he dedicado fundamentalmente a estudiar alrededor de las migraciones. Observen que no digo a estudiar las migraciones, sino alrededor de las migraciones. Las migraciones para mí son un contexto. Un contexto para mí y para mis colegas con los que trabajo no es simplemente un lugar, es una referencia de significados. A eso le llamamos contexto. Es el espacio donde tiene sentido la interpretación de aquello que establecemos como relaciones sociales y queremos entender. Por eso digo que estudio alrededor de las migraciones y no tanto las migraciones como si fuese un demógrafo. A mí las migraciones me interesan porque en ellas, en los contextos donde se dan, suceden cosas enormemente importantes. Y por eso me permito decir que no es el cine, que no son las migraciones, sino que es la construcción de la diferencia lo que me preocupa. Ya lo anunciaba la profesora Mateo en la presentación tan cariñosa que ha hecho de mí. El cine es un instrumento, un vehículo, si quieren, una estrategia de comunicación. Sé que para mucha gente no es eso, es mucho más, por supuesto lo respeto. Las migraciones, como digo, es un contexto, pero es un contexto magnífico, excepcional, para tratar de entender cómo las sociedades gestionan la diversidad construyendo diferencias. Diferencias que muchas veces terminan siendo desigualdades que practican discriminaciones y exclusiones. El lema, el axioma del que partimos es este que menciono aquí: la diversidad es una condición de cualquier grupo humano y la diferencia es la construcción que muchas sociedades hacen. No todas se construyen a partir de la diferencia, muchas sociedades hacen para gestionar la diversidad. Las sociedades modernas, especialmente las sociedades capitalistas, sí lo han hecho, entre otras cosas porque la lógica del capitalismo establece no que se van a poder crear diferencias, sino que hay que partir de la diferencia para establecer la competitividad que les hace sobrevivir. Es un poco complejo, pero interesante de analizar, si no fuese por los restos que va dejando en el camino. En fin, un ejemplo
para mostrar esa importancia que puede tener el construir el cine de migraciones como un lugar donde estudiar la construcción de las diferencias. Les muestro la capacidad que tiene el cine de generar ficción. Ese es fundamentalmente uno de sus motores, es uno de sus pilares, es uno de los soportes fundamentales. Pero con ello colabora indefectiblemente en la construcción de representaciones que el espectador elabora de los fenómenos que son tratados en el cine. Observen estas carteleras de películas sobre inmigración de la primera oleada. Oleada porque fueron las primeras películas de inmigración a partir de los 90. Estoy citando La Carta de Alú, estoy citando Guana, Bamako, todas estas películas. Bueno, Bamako es posterior, Querida Bamako es el título de la película, es posterior, pero todas estas películas aluden a un elemento común en sus portadas, en sus afiches, en sus carteleras, y es la negritud. Pues bien, la población inmigrante extranjera en España jamás ha alcanzado una cifra que pueda ser significativa. La población inmigrante extranjera africana me estoy refiriendo. Restando la población marroquí, que podríamos discutir si fenotípicamente la podríamos atribuir a la negroafricana, la población negroafricana nunca ha supuesto entre toda la población extranjera más de un 5%. El conjunto de los españoles no suponen más de un 6 por 100, perdón, un 6 por 1000. Pero es que en la época de la que estoy hablando de estas películas era un 6 por 10.000. O sea, apenas. Pero pensémoslo. ¿Cómo mostrar una diferencia, como la llamó la colega Teresa Román, inquietante? La negritud sirvió para mostrar esa diferencia, a pesar de que la población inmigrante que había en España en la década de los 90 del pasado siglo no era, ni mucho menos, ni mayoritariamente, tampoco era la inmigración importante. Era la legislación, era el debate, pero no el fenómeno en ese sentido. En fin, era simplemente un ejemplo de cómo a través de la ficción construimos representaciones que hacen perfectamente observar lo que es el proceso de construcción de la diferencia. Bueno, hablaré entonces ahora del corpus que hemos construido para estudiar este fenómeno del cine español de migración. Yo no pertenezco al campo de los estudios culturales, que es donde más se ha desarrollado este campo de estudio, este espacio de estudio, y mi mirada, como ya he hecho ver antes, es algo diferente en lo metodológico, en lo objetual, pero no deja de construirse sobre elementos que pueden ser comunes. Uno de ellos es el cine. El cine del que vamos a hablar es un cine un tanto especial, es un cine social. Algunas autoras lo han denominado un subgénero. En general, en la comunidad cinematográfica no se le considera como tal. Es verdad que se producen películas de cine de migración en todo el mundo. Ahora veremos que... ahora no voy a completar la encuesta. Pero no es de lo que más se produce, ni mucho menos. Nosotros hemos considerado aquí como cine toda producción audiovisual, sea ficción, sea cortometraje, sea mediometraje, sea documental y sean series de televisión. Hemos utilizado para documentar ese cine de inmigración en España la base de datos Film Affinity, que es una de las bases internacionales que tiene un cierto reconocimiento. Ninguna es completa del todo, pero al menos esta nos permite hacer comparaciones, por ejemplo, entre países. Y además tiene identificadas las películas por palabras clave, y en el caso de Film Affinity aparece la inmigración como una palabra clave. Ahora lo mencionaré. En segundo lugar, España es el referente. He decidido tomarme como identificación del cine de España las referencias que hace Film Affinity, pero además lo hemos completado con la información que el Ministerio de Cultura del Gobierno de España produce cada año sobre el cine que se estrena en España. Aquí sí quiero hacerles un paréntesis y una forma de interrogante, y es
preguntarles, claro, le he dado ahora, preguntarles si existe un cine español. A los autores que lo trabajan, lo defienden. A mí me cuesta admitirlo, dicho así, cine español, aunque admitiría que existe un cine para consumir en España. Probablemente este cine de inmigración es uno de esos cines. Es un cine para consumir en España. Es difícil de consumir, trataré de mostrar algún ejemplo, en otros contextos. Es verdad, el idioma puede ser un hándicap, pero no solo el idioma, es que hay claves cinematográficas, interpretativas, que están hechas para España. La inmigración en España tiene un referente muy diferente al conjunto de otros países y del entorno nuestro. Podría tener alguna semejanza, quizá, con el país vecino Portugal. No la tiene claramente con Italia, por más que compartamos Mediterráneo, no la tiene con Grecia y mucho menos con el centro de Europa. Por darles un dato, el cambio demográfico que supuso la inmigración en muchos países se hizo en transiciones que pueden alargarse entre 20 y 50 años. España la ha hecho en 10. No es mejor ni peor. Lo que pasa es que pasar de un 1% de extranjeros a un 13% de extranjeros en 10 años es cifra récord. No lo ha hecho ningún país. En fin, veremos si podemos hablar de un cine español. Por último, les planteaba ahí el tema de las migraciones. Quiero advertirles que aquí hay un terreno movedizo espectacular. Vamos a hablar de migraciones, pero los datos que vamos a utilizar son mayoritariamente de extranjería, o muchos datos son de extranjería. Y no es lo mismo. No es lo mismo las migraciones, que suponen un fenómeno demográfico, que la extranjería, que hace referencia a una condición jurídica administrativa. Yo me atrevo a decir, para provocar en muchos foros, que son dos cosas totalmente diferentes. En el caso de España, pero podríamos utilizar muchos otros países, se puede ser extranjero sin ser inmigrante, se puede ser inmigrante sin ser extranjero, en fin, todas las combinaciones que uno quiera darle son válidas en términos académicos, en términos técnicos. Otra cosa es que la ciudadanía llame inmigrante a toda aquella persona que le represente fenotípicamente de un color de piel diferente a la suya, a pesar de que haya nacido en España y no conozca más lengua que el español ni más país que España. Pero se entiende dos cosas distintas. De nuevo, he acudido a la base de datos Film Affinity para cerrar esa condición del corpus que hemos construido. En fin, déjenme que les haga una breve mención a las películas, algunas de ellas más significativas, no me voy a extender en todas porque si no sería muy largo, que han aparecido en las primeras épocas del cine de inmigración a partir de los 90 y que nos advierten de algunos elementos que son importantes. Estoy mostrando los carteles de las películas. Esta ya la he mencionado, Las cartas de Alú, de Moncho Armendari, del 90, sobre un joven senegalés llegado en patera. Está también Buana, de Imanol Uribe, del 96, sobre esa familia veraneando que se encuentran a un inmigrante en la playa. Está también Menos que cero, menos conocida, de Ernesto Tellería, del 96, sobre un inmigrante rumano, la primera vez que aparecen las inmigraciones rumanas, que todavía no estaban asentados en España de manera significativa. Frontera Sur, esta ya referida a los españoles que emigraron a Argentina. Se han producido varias películas sobre emigración, aunque queramos esconderlo. Flores de otro mundo, de Itziar Bollaín, del 99, es una de las grandes películas, probablemente sea la película más consumida en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Me refiero de cine español y especialmente de cine de inmigración. Debe ser obligatoria hasta en los centros de educación secundaria el verla. Es la historia de varias mujeres, entre ellas Patricia, una dominicana, que busca un hogar y una seguridad que no encuentra en una ciudad grande como Madrid, sin documentación. Por último, he puesto Sair, la de Soler, de 1999, porque representa el primer intento de lo que se ha utilizado mucho como recurso en el fenómeno de las migraciones, que es los matrimonios mixtos. No aparece el matrimonio, pero es la relación entre un inmigrante marroquí sin papeles y una estudiante proveniente de una familia bien acomodada. De hecho, Film Affinity, esta película no la sitúa en el campo de las migraciones y en el campo del racismo, lo cual es llamativo.
En fin, señalo estas películas porque en esta década, estamos todavía en la primera década del cine de inmigración, estamos en los 90, recuérdenlo, alguna gente un poco más joven quizá no se acuerda de esa época, a lo mejor no habían nacido, pero es importante. Les menciono algún dato. La legislación sobre extranjería. Teníamos una ley de extranjería del 85, provocada fundamentalmente por la incipiente incorporación de España a la Comunidad Europea, a la Comunidad Económica Europea se llamaba entonces, pero no había extranjeros. Estamos hablando de un 0,8%, o sea, de 8 de cada 1000. Pero había que hacer una ley de extranjería porque había que establecer unas normas que rigieran a los extranjeros y extranjeras que residieran en España. Y aquí se construye el primer elemento diferencial. Como los juristas le han llamado, ese elemento diferencial es lo que han denominado la xenofobia institucional. El artículo 13 de la Constitución establece en España que los extranjeros y extranjeras tendrán una ley donde se reconozcan los derechos y libertades. El jurista avezado, Javier de Lucas sobre todo, hizo ver que si hay que hacer una ley para reconocerle los derechos y libertades, es porque los derechos y libertades nuestros no les sirven. Y eso es lo que llaman la xenofobia institucional. Bueno, en fin, no quiero extenderme ahí, simplemente les hago mención de esta ley de extranjería. Les hago una mención muy rápida en términos demográficos. A principio de los 90, perdón, al final de los 90 eran 1,6, o sea, 16 extranjeros por cada 1000 habitantes, apenas no llegaban a 2 de cada 100 habitantes. La población africana dentro de los extranjeros eran el 5%, y la población africana dentro de la población española era el 9 por 10.000. O sea, dimensionen que no había, pero sí había películas sobre inmigración. Claro, habíamos tenido una ley de extranjería, habíamos tenido una regularización de extranjeros a principios del 91, habíamos tenido una antes, después de la primera ley de extranjería. Teníamos ya un plan de integración de la inmigración en la primera década, de la primera parte de la década de los 90, el último gobierno de los socialistas. Y estaba incipiente el nacimiento de una nueva ley más progresista de extranjería. En cuanto al problema de la inmigración, como lo han identificado no yo, sino los medios de comunicación, recuerdo solamente el caso de Lucrecia, una dominicana que en el 92 fue asesinada por quiero recordar que era un militar retirado o apartado del servicio o algo así, que entró con otra gente a un refugio donde estaban estos inmigrantes sin documentación y asesinó al grito de fuera extranjeros y demás. Estamos en un escenario en el que hay películas de inmigración, aunque no hay inmigración. En fin, entiéndanme, sí había inmigración. No estoy contando aquí a la población extranjera que entraba en España sin documentación, o que entraba en España con documentación, pero pasados los 3 meses que le permitía estar la norma, se quedaban sin posibilidad de documentar su situación, lo que no les impedía trabajar, obviamente, aunque fuese de la manera verbal que en muchos casos se trabaja. Se sigue haciendo ahora y se sigue haciendo no con la población extranjera, sino con la población nacional, o sea que tampoco debemos rasgarnos las vestiduras. Debemos rasgarnos las vestiduras porque se hagan así las cosas, pero no sorprendernos de que se hagan así porque se hicieron antes. En fin, la siguiente década empiezan a aparecer otras películas. Menciono aquí El traje de Alberto Rodríguez, de 2002, Poniente, muy importante, Chur Gutiérrez, la joven maestra que vive en Madrid y se marcha al sur y se dedica a combatir el racismo que hay en su tierra natal. Una muy poca mencionada, Las hijas de Mohamed, de Silvia Moon, del 2004, muy interesante, una ginecóloga que trata de convencer a un varón marroquí de que el sexo de los hijos que tiene lo aporta él y no su mujer, porque está rechazando a su mujer porque todos los hijos que tiene son mujeres y él quiere tener varones. En fin, es una interesante historia. De nuevo, otra de las películas obligadas en todo el mundo que hable de inmigración, pero también que hable de cine español, que es Princesas,
del reconocido de León de Aranoa, del 2005, La historia de dos prostitutas. Película que él siempre dice que no es de inmigración, pero también explica, si hago una película sobre inmigración, perdón, si hago una película sobre prostitución en la época en la que lo estaba haciendo, ¿quién pueden ser los personajes? Cuando habían atraído a la prostitución a buena parte de la población extranjera para, como dicen algunos de los varones, mostrar exotismo en los prostíbulos. En fin, 14 kilómetros de Gerardo Olivares del 2007, el viaje que hacen unos chicos desde Mali, unos jóvenes desde Mali, alrededor de África y la llegada a Europa. Retorno a Hansala, probablemente también otra de las películas importantes también de Chur Gutiérrez del 2008, en la que se invierten los papeles y el responsable del entierro de unos inmigrantes que han perecido en el estrecho tiene que devolverles a su lugar de origen y él es el que se convierte allí en un emigrante. En fin, en este contexto del siguiente década, lo que tenemos son una legislación de extranjería sin precedentes. En el 2000 sale adelante una ley en contra del gobierno, llamativo, en contra del gobierno sale adelante una ley, y inmediatamente que en ese mismo año ganan las elecciones, con mayoría absoluta, la cambia. Apenas hay meses en esa ley que ellos mismos diseñaron, que el gobierno diseña, pero que se le va de las manos en cuanto a la reforma que lo hacen en el Parlamento y la cambian. Desde entonces debe tener como 20 o 20 y tantas reformas esa ley. Es una de las leyes que más reformas ha tenido constantemente. Pero es que 4 de las reformas importantes se hacen apenas en 2 años. Entonces aparecen varias regularizaciones y una muy importante en el 2005, que el gobierno de entonces le llama normalización, pienso que con no mal criterio, en vez de regularización le llamó normalización y fue la más importante que se produjo en todas las épocas de regularización. Las regularizaciones, por si alguien no lo sabe, son el poder documentar, dar papeles, que se suele decir, a los extranjeros que residen en España, las extranjeras que residen en España sin documentación. En términos demográficos, decirles que ya las cosas han cambiado. Empieza la década con un 3%, pero crece a un ritmo desaforado y nos pasamos al 12% al final de la década. Pero además, al final de la década, en mitad de la llamada crisis mundial por las famosas situaciones de los bancos en el 2008, no deja de crecer la inmigración en España. Es más, algunos estudios han demostrado, nosotros en algún caso lo hemos hecho también, que durante esa época que se suponía que los inmigrantes iban a dejar de venir, hay nacionalidades que no dejaron de crecer. En España, la nacionalidad marroquí no dejó de crecer, la nacionalidad china fue creciendo de manera significativa hasta ponerse en 4º lugar, luego bajaba al 6º, pero nunca había estado en esa posición. Y otras nacionalidades tendríamos que tener cuidado diciendo que dejaron de estar en España, porque una parte de ellas, importante, especialmente las de América, Centro, Sur y Caribe, obtuvieron importantes cuotas de naturalización, que se llama obtención de la nacionalidad española, con lo que sus registros de entrada y salida dejaron de hacerse en términos de extranjería. Hemos estudiado el fenómeno de cómo han ido y vuelto según les conviniera utilizar un pasaporte. No es que tengan doble nacionalidad, pero en algunos casos han conservado las dos. El caso más significativo no será con América, Centro y Caribe, sino será con los marroquíes. No pueden tener doble nacionalidad, no está reconocida la doble nacionalidad, pero ellos comparten, mantienen los 2 pasaportes. Cuando el gobierno de España, el Reino de España, les da el pasaporte español, les dice, tienen ustedes que devolver el pasaporte marroquí en su país, pero no solo no lo hacen, sino que se cuidan mucho de hacerlo. De hacerlo, cometerían un delito, porque no se puede dejar de ser marroquí y, por tanto, no deben devolverlo. Lo único que hacen es entrar con uno y salir con otro. Tienen lo que se llama una doble nacionalidad de hecho, pero no de derecho. En fin, el problema de la inmigración en esa época cambia radicalmente. Ya tenemos un 20% de población que sitúan la inmigración como
uno de los problemas más importantes que tiene España. A mitad de la década llega a ascender hasta el 40%, especialmente cuando se producen esas regularizaciones. Una de las encuestas del CIS en el año 2005 documenta que el 50% de los españoles dicen tener como primer problema la inmigración. Encuestas, por favor, trátense como tal. A final de la década eso desciende y durante esta nueva década del 2010 nos encontramos con que la preocupación por la inmigración desciende del 5%, en algunos casos sube al 10%, pero se queda en un porcentaje muy residual. La inmigración ya no es un problema. Es importante anotar en estas encuestas del CIS que cuando la gente se le pregunta por la inmigración, reconoce no conocer a inmigrantes ni tener trato con ellos, pero sí tener una opinión sobre el problema de la inmigración. Esto es un poco parecido a lo que ahora últimamente están sacando las encuestas también del CIS, que se les pregunta por la situación económica y dicen que es mala o muy mala, la situación económica del país, y les preguntan acto seguido por su situación económica y mayoritariamente dicen que es buena o razonable. En fin, la gente tiene percepciones de lo de fuera diferentes a las percepciones de lo de dentro. Y con eso tenemos que entenderlo. En fin, para terminar de darle la importancia que tiene este cine de migraciones, unos pequeños datos que a buen seguro les van a situar muy bien en esta producción cinematográfica de inmigración. Lo que hemos hecho es contabilizar las películas que en la base de datos que les he mencionado de Film Affinity hay sobre cine de inmigración en España. Esa base de datos documenta 178 documentos, 73 son de ficción, como digo aquí, hay 50 documentales, 45 cortometrajes, no, esa cifra está mal, 5 series de televisión, hay algún error ahí. Para que se hagan una idea, en el contexto donde nos movemos, Italia tiene 63 documentos en la base de datos Film Affinity. Insisto que es una base de datos internacional y que, por tanto, la comparación, estoy seguro que faltan películas, vamos, no estoy seguro, sé de películas que faltan, las películas, por ejemplo, ahora chinas que se están haciendo en España, el llamado cine chinol, no aparece en el panorama de Film Affinity. Tenemos documentadas varias, muchos cortometrajes, algunos documentales. De la ficción, alguna cosa falta, pero lo que hemos hecho es comparar todos de la misma base y entonces los errores esperamos que se reproduzcan en todos los sitios. Italia, ya les digo, 63 documentos, Grecia apenas 6 documentos, todos ellos, bueno, 4 son de ficción. Portugal, por ponerles un escenario de contexto geográfico mediterráneo similar al de español, 7 documentos, todos son ficción. Por darles un referente de cine más importante, si quieren verlo así, Francia tiene 99, Alemania 54, Reino Unido 38 y solo se acerca a la cifra de España, Estados Unidos de Norteamérica, que tiene mucha película de ficción y muchos menos documentales. Es verdad que en el caso de España los documentales han crecido especialmente en los últimos 7 años. El otro día tuvimos una magnífica ponencia por parte de una de las investigadoras más reconocidas en el campo de cine de migraciones, que es Sonia Ballesteros, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y ella nos hizo una magnífica ponencia sobre los documentales dedicados a la migración, y probablemente había una reflexión interesante, y es que son relativamente más fáciles de producir que una película de ficción. Y además tienen un elemento de realismo que las hace más reivindicativas y probablemente es la época en la que se está proponiendo más este hecho. De hecho, algunas de las películas nuevas que han aparecido de ficción tienen ese componente ciertamente documental. Estoy pensando, como no puede ser de otra manera, ahora mismo en Mediterráneo, que es una película de ficción, pero que tiene todos los trazas de documental, denunciante, denunciable, en fin. Ya saben que es en relación con la promueven los de el barco este de protección a las vidas que cruzan el Mediterráneo. Espero que entiendan la importancia que tiene el cine de migración en el contexto en el que se está produciendo. Para irme a lo académico, les digo que hemos llegado a encontrar 450 referencias sobre cine español de migraciones, perdón. Me estoy refiriendo siempre al cine español. Sobre el cine de migraciones es imposible ahora mismo de manejar. Estados Unidos es una máquina de producir desde hace muchas épocas este tipo de análisis, y pensemos que el cine viene vinculado al hecho de las migraciones.
El otro día nos explicaba muy bien Raquel Vega Durán, una profesora de aquí de la Universidad de Harvard, que también intervino en este congreso del que les hablaba antes, que participaba Isolina Ballesteros, que el propio término de cine hace alusión por la vía griega a la movilidad, pero es que en inglés se dice movie, que hace alusión a la movilidad. Pero es que además el primer cine histórico que se llevó a cabo era para entretener a los migrantes, y algunas de las primeras películas tenían que ver con la migración, y si no recuerden el inmigrante de Charles Chaplin. En fin, 450 referencias que se reparten de una manera espectacular entre artículos, capítulos, libros, tesis de grado y de máster, en fin. Muy rápidamente, les hago una mención de la autoría. Estos son datos más numéricos todavía, pero enseguida me traspaso a otros campos más interesantes. De las referencias que hemos encontrado, ya he dicho más de 400, 91 son de autores o autoras que tienen más de 4 referencias. O sea, debemos pensar que esos autores o autoras ya producen de manera algo especializada sobre este campo y debe ser un campo suyo de especialización. 11 de ellas son mujeres y 3 son varones. Y en este punto me toca hacerle un recordatorio a Chema Castillo, el único no académico, perdón, no académico, era académico, pero no estaba en la universidad, estaba en un centro de educación secundaria y que fue un profundo militante del cine de migraciones, con muchísima producción en este terreno y un promotor además del cine como una forma de sensibilización, lo utilizaba mucho en sus clases de educación secundaria. Lamentablemente falleció durante la pandemia, tuvimos la oportunidad de conocerle y de invitarle a Granada en los años anteriores a algunas de las sesiones y manteníamos con él un fraternal contacto. 7 de esas mujeres y varones son de Estados Unidos, 4 de España, 3 de Austria, Italia y Reino Unido. Los departamentos que han trabajado sobre estos temas, como decimos aquí, lenguas romances, ¿no? Lenguas románicas, en España se le llama románicas, literatura, básicamente departamentos de español. Es verdad que existen algunas especialidades de audiovisual y de historia del arte, pero ya digo, la mayoría de las que vienen publicando sistemáticamente, ya estoy restringida a esas 14 personas que publican habitualmente en los últimos años. 3 autoras tienen 11 registros, otras 3 entre 5 y 8 registros, y 8 tienen 4 registros. Y permítanme que les diga también que el último registro es reciente, 2020, lo cual quiere decir que el tema está todavía vivo, que no se ha acabado, y que tenemos referencias desde 1998 y 1999. Es importante que igualmente les haga una mención a cuáles son las áreas disciplinares en las que se mueven. Una cosa son los departamentos, pero otra cosa es el área disciplinar. Básicamente, una buena parte de los estudios se producen desde lo que se ha dado en llamar estudios culturales, que además tiene un especial desarrollo en Estados Unidos. Especial desarrollo no porque sea mayor o menor, que es muy grande, sino porque también es especial, es diferente al que se ha producido en otros sitios, y especialmente en España, donde los estudios culturales no tienen la pujanza que tiene en el mundo anglosajón y en el caso de Estados Unidos. Las disciplinas más asociadas son las filologías y las literaturas, pero repasando, por ejemplo, los departamentos y las áreas de conocimiento en España de estas filologías y literaturas, es difícil encontrar una asignatura sobre cine. Lo hay en algunos departamentos. Marta Mateo me planteaba que en su departamento de inglés en la Universidad de Oviedo lo hay, pero en las del entorno donde yo me muevo es muy raro y además corre de cargo de los de audiovisuales, no de los de... En cambio aquí es impensable que un departamento de literatura no incorpore el cine como un producto de creación cultural que debe ser sometido a análisis, ¿no? Todos los contactos que estoy teniendo aquí están en los departamentos de lengua y literatura, en fin, ¿qué quieren que les diga? Y no he podido traspasar a los departamentos de audiovisuales, que supongo que sería ya un mundo mayor. Como les digo, las filologías y las literaturas tienen mucho que ver. Los estudios fílmicos, las historias, las antropologías y las comunicaciones también se han dedicado a este tema, pero en una medida mucho menor.
En cuanto a los soportes, solo voy a mencionar 3 revistas. Bueno, menciono alguna revista más, pero algunas revistas que son importantes. La revista Iberoamericana, que es una clara revista interdisciplinar y muy próxima a los estudios culturales, por no decir fundamentalmente estudios culturales, literatura, historia, antropología. En el campo más próximo a España, Cuadernos de Cine, Quaderns de Cine, y luego una serie de revistas también muy claramente de estudios culturales, como estas que les menciono aquí. La revista española de estudios culturales, el Boletín de Estudios Hispanos y la revista de Arizona de estudios culturales también. En fin, son algunas de las que han producido. Decía que tenía una pequeña anécdota y es esta sobre, a ver si sale, las tesis doctorales. No digo que sea la manera de pulsar un campo de conocimiento, pero es una buena manera de ver qué se ha hecho en un terreno de investigación, dado que las tesis doctorales son investigaciones novedosas y normalmente por gente que se incorpora a la academia. Bueno, pues la mayoría de las que hemos encontrado, hemos podido documentar de las 32, 31, la mayoría se han hecho en universidades de Estados Unidos. Las menciono para que vean que el volumen es verdaderamente importante. Me parece que alcanzan casi la veintena. O sea, casi todo lo que se ha hecho, una buena parte de lo que se ha hecho sobre cine español, insisto, cine español, no cine sobre migraciones, sino cine español de migraciones, se ha hecho en Estados Unidos. Se las resumo: 31 tesis doctorales entre el 2006 y el 2022. Ya antes del 2010 teníamos un buen número de tesis. En la siguiente década se produjeron y parece que sigue habiendo en esta década ya un número de tesis. Ya les digo que son 18, decía 20 y no, son 18 las realizadas en Estados Unidos. Bueno, un pequeño detalle para los que nos interesa mucho el mundo académico, y es que no están dirigidas por especialistas en cine español de migraciones, pero ese es un lugar común de las tesis doctorales. Las tesis doctorales no siempre son dirigidas por especialistas en la materia de la tesis. Es una historia muy habitual en el mundo académico, lo cual no quiere decir que sean especialistas en el campo de cine y migraciones, pero no en cine español de migraciones. Pero en general no se dice. Y los programas a los que están escritas las tesis doctorales eran de nuevo departamentos de lengua, de literatura y, como digo, mayoritariamente en Estados Unidos. ¿Qué temáticas? Les hago ya una referencia a lo que ha sido importante, que son los asuntos que se han estudiado. 2 grandes temáticas se han estudiado y voy a mencionar a 2 grandes autoras, una más prolija porque tiene ya mucha tradición y producción, y otra algo más reciente. Las temáticas han sido los procesos de identificación y temáticas asociadas, y aquí les planteo algunos de los asuntos que, tras el epígrafe de proceso de identificación, se han tratado. Les dejo que lean, pero también les menciono. El tema de la identificación ha estado asociado a la alteridad, a la construcción de la diferencia, como les decía, a la otredad, a la xenofobia, a la discriminación, a la violencia, a la alteridad. Estos son lo que se ha estudiado en el cine español de migraciones. Pero el otro gran tema es el estudio de las mujeres y del género. Y aquí una especial mención importante, porque al igual que se está dando en el cine de migraciones un estudio muy concienzudo de la representación de las mujeres y de los estudios de género, y con ello de la promoción de los estudios feministas, también se ha dado en el caso de los estudios en general de migraciones. En España, que ha crecido de manera muy espectacular los estudios sobre migraciones, uno de los campos más desarrollados es el estudio de las mujeres y el estudio o los estudios de género sobre migraciones. Hasta el punto de que deberíamos pensar si una buena parte del desarrollo de esos estudios de migraciones no tienen que ver con el crecimiento de los estudios feministas, que plantearon el tema de la igualdad como uno de los elementos motores de sus estudios, y obviamente el escenario de las migraciones es un campo para el estudio de la igualdad. Me van a permitir que les lea simplemente un par de párrafos, 3 o 4 párrafos,
sobre los trabajos de algunas de las autoras. Menciona en primer lugar a Isolina Ballesteros. Su trabajo se ha centrado muy intensamente en el estudio del cine de inmigración hacia España, aunque también cuenta con algún trabajo reciente mostrando cómo el cine español ha documentado consistentemente las migraciones internas y el éxodo rural en los años 50 y la migración de trabajadores temporeros a Europa en los años 60. Ballesteros analiza las representaciones fílmicas de la raza y la extranjería en las películas sobre inmigración española realizadas en los 90 y principios de los 2000. Se centra en la posición de los inmigrantes negros de sexo masculino como sujetos, objetos sexuales y como miembros de comunidades marginadas cuya supervivencia depende principalmente de los vínculos masculinos que crean dentro de sus comunidades diaspóricas y de las interacciones románticas que establecen con nacionales españoles, mayoritariamente mujeres. Ya antes había analizado películas como Las cartas de Lu o Buana, que les he mencionado aquí, para estudiar esa representación del cine de migraciones y el racismo y los prejuicios, pero quiero detenerme en uno de sus trabajos que son importantes. Es en el 2009 donde definirá con más claridad el concepto de cine y migración. A ella le debemos el término. Lo expresa argumentando que, dado que la inmigración se ha configurado como el problema social central de nuestro tiempo, también ha ido impregnando el cine social, constituyendo una categoría propia, un subgénero que podemos denominar cine de inmigración, que se define mayoritariamente en función de la temática y la orientación ideológica. Ella incluye en esta categoría las producciones fílmicas que documentan o ficcionan un fenómeno social concreto, la inmigración y las imprevisibles pero inevitables ramificaciones del racismo y la xenofobia, y que también representan ficcionadamente un grupo social, los inmigrantes y sus aliados marginales, los indeseados de la sociedad que constituyen la categoría más amplia de la alteridad. En fin, tiene muy amplio dominio del campo y lo expresa diciendo: el cine de la inmigración pretende crear una comprensión colectiva del modo de vida de los inmigrantes y exponer y denunciar los estereotipos del componente migratorio naturalmente heterogéneo. Considero, dice ella, este género socialmente relativamente nuevo como el espacio simbólico tanto del conflicto como de la solidaridad. En fin, en un libro reciente ya se centra en todo el cine de inmigración europeo, planteando una versión bastante más global en relación con las nociones de género, hibridez, transculturalidad, cruce de fronteras, transnacionalismo y traducción. La otra autora que menciono, más reciente en estos campos, pero con una trayectoria importante de los últimos 15 años, es Raquel Vega Durán, que pertenece a esta universidad. Se inicia en este campo con un estudio sobre las narrativas literarias y visuales entendidas como textos artísticos y documentos sociales. Ese es el motivo por el que la incluyo. No trabaja el cine en exclusiva, sino que lo vincula a todo tipo de narrativas creativas y artísticas. Examina las formas en que la estructura del viaje utilizada por la ficción española, el cine, la pintura y la fotografía documentan está contribuyendo a la construcción del imaginario social de los inmigrantes negroafricanos y caribeños sin documentación en España. Ella nos indica cómo el análisis de los filmes sobre la inmigración están ayudando a mostrar todas las aristas de los procesos de identificación de los propios españoles, algo que es interesante analizar desde el punto de vista que ella lo hace. En el 2006 reunirá en una gran obra una parte de su trabajo desarrollado hasta la fecha sobre la relación entre cine y migraciones. Interesa resaltar en este libro la estrategia discursiva que sigue, realizando un relato de la propia migración, partida de origen, viaje e integración en el destino, en fin, a partir de una amplia gama de películas, diarios, novelas, fotografías, pinturas y música, construye todo un relato sobre la inmigración y el cine, la inmigración en España. Sirvan estas dos autoras para que les pueda lanzar muy rápidamente una serie de interrogantes y vaya ya terminando, me estoy excediendo. Son interrogantes en torno a por qué está ocurriendo esto, por qué nos interesa el cine de migraciones, pero por qué le interesa tanto a los académicos de Estados Unidos. Y quizá tampoco a los académicos españoles. No, sí interesa, pero sorprendentemente no a la academia que estudia las migraciones, con la que apenas mantiene relación el cine. El congreso del que les he hablado la semana pasada lleva 10 ediciones. No ha habido en ninguna de esas ediciones ningún simposio sobre cine y migraciones hasta que hemos celebrado este. No. Menciono alguna de las razones. Las interrogantes tienen que ver sobre dónde situamos los estudios sobre migraciones. Bueno, este es un habitual de los académicos, especialmente españoles.
que todavía vivimos en el trivium y en el quadrivium. Necesitamos ubicarnos disciplinarmente, especialmente para que nadie invada nuestro terreno. En fin, a mí me da lo mismo, sinceramente. Donde quiera ubicarse, donde quiera entenderse, me parece bien. Está claro que aquí son los estudios culturales, pero no debemos perder de vista que hay una larga tradición de estudios cinematográficos en España y de estudio del cine social, donde encaja perfectamente el cine de migraciones. ¿Cuáles son los motivos de las diferencias entre las disciplinas? Mi punto de vista tiene que ver con el desarrollo de los estudios culturales, que en España es más reducido, por no decirlo de otra manera, y en el caso de Estados Unidos es un dominante. Insisto, no quiere decir que en España no existan, mucho cuidado, pero sorprende, insisto, en que no tenga el mismo nivel de desarrollo en los departamentos de literatura, de lengua. El caso es que aquí se produce en los departamentos de lengua española. Y allí los departamentos de lengua española no tienen ese mismo dominio. Ahora lo hablamos. Es posible que para los migrantólogos, como a veces nos llamamos para entender los que nos dedicamos a este tema, las subjetividades que plantea el cine, la producción de discurso subjetivo que plantea el cine, sea una rémora para que quiera convertirse en objeto de estudio. Me parece un error porque el que sea subjetivo no lo convierte en no materia de análisis. Entre otras cosas porque me gustaría saber cuál es el tipo de información con el que trabajamos los migrantólogos que no tenga fuertes cargas de subjetividad. Incluso me atrevería a pelearme, en el sentido dialéctico de la expresión, con otras disciplinas. ¿Por qué no la física? Sobre sus subjetividades. Ya sé que ellos hablan de profunda objetividad, pero reconocen siempre que trabajan probabilísticamente, como no podía ser de otra manera. Y la probabilidad no hace más que hablarnos de posibilidad, y la posibilidad no hace más que enseñarnos subjetividades. En fin, ¿qué tiene de interesante, de todas formas, a este estudio que se hace de las migraciones desde aquí? Desde mi punto de vista, la mirada exterior. Me parece que es fascinante, lo he podido comprobar en estos 3 meses que estaba aquí, la capacidad que tiene de mirar de otra manera, ni mejor ni peor, sino distinta, a una posición más global, pero sobre todo más condicionada. ¿En qué sentido? En el sentido en el que los fenómenos que se estudian de allí son fenómenos que ya se dan aquí, y eso condiciona la mirada. Es verdad que una parte importante de los estudiosos tienen procedencia, como diríamos, nacional, pero no es lo más importante. No digo que no sea importante, en este caso el pasaporte puede ser que influya, pero no es lo más importante. Pienso que la condicionante de la mirada está siendo importante. En fin, son interrogantes, por si acaso alguno venía sin preguntas para hacer, ya las formulo yo, y de esta manera podemos entrar al debate, pero me dejan que termine cual una pequeña... no sé si saltará el... No, no salta. Vale. Sí. Bueno. Ahora les explico. Va, pues cuéntame. Multicultural. ¿Eso dice? ¿Y para cuándo? No me había enterado. Vale, pues yo por mí sí. Mañana por la tarde. Pero es que a mí eso de multicultural ya me está... Yo ya sé por dónde van los tiros, ¿eh? Ya me está diciendo más de lo... Vale. No, yo voy a ir y te cuento. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Te ha costado mucho llegar? No, ya he estado por aquí antes. Siéntate, que voy a ajustar la cámara. Muy bien. ¿Entonces naciste en Murcia? Sí, soy la pequeña de 5 hermanos y, bueno, nacimos en Murcia y luego ya nos mudamos a Alicante. ¿Y tus padres?
Mis padres son de Guinea Ecuatorial y nada, llegaron muy jovencitos a España y ya llegaban con la cultura de casa. Vaya, no sabía que en Guinea Ecuatorial se hablaba español. La verdad es que no sabría ubicarlo en el mapa. Sí, está en la parte oeste del continente. No sé, es que África es muy grande, ¿eh? Sí, imagínate aprender de tantos países. Una locura. Bueno, pues tu personaje es una chica negra, o debería decir de color. No, negra, africana. Claro, claro. Una chica negra. Africana no, porque no estamos en África. Esto pasa aquí, en España. Vamos a ambientarlo en un barrio céntrico de Madrid. Pues esta chica negra está enamorada de un compañero de instituto, pero ha tardado tanto en decírselo a su amiga que ella se adelanta y le confiesa que está enamorada del mismo chico. Y vamos a ver tu reacción. Genial. Muy bien. Bueno, pues si te parece, hacemos una lectura de texto y después te grabo. ¿Lista? Lista. Pues cuando quieras. Vale. Bueno, ¿qué es eso tan importante que me quieres contar? Para. Tu personaje es una chica negra, entonces necesitamos que hables como las personas negras, con ese acento, esas expresiones. In your uniform, tick-tock, on the roof you are, tick-tock, on the roof you are, tick-tock, on the roof you are, tick-tock, up say, bang, ding, bang, ding, bang, ding, bidigi ding ding, bang, ding, bam, ding, bam, ding, bidigi ding ding, dung ba dung ba dung ba dung ba dung ba dung ding ding. No sé si me vas entendiendo. ¿Te gustaría que hable así? Bueno, ¿qué es eso tan importante que me quieres contar? Se me acabó la batería, pero me encanta, ¡me encanta! Pues de verdad que no entiendo qué cojones es lo que te encanta. Quizás sea la coña extra que siempre se le añade al personaje negro y quieres que tu personaje sea la negrita graciosa de turno en lugar de ser un adolescente que habla como hablan sus compañeras. Porque es igual que ellas. Porque es tan difícil de entender que España está compuesta de negros, chinos, musulmanes, pero que desde hace mucho tiempo, ¿eh? No sé, no lo entiendo. Es como pretender que un francés, por ser europeo, hable con acento alemán. O al revés, ¿a que no? ¿A que no tiene sentido? Pues lo mismo sucede con África y sus 54 países diferentes, con sus 54 capitales diferentes, con sus 54 banderas diferentes y sus diferentes idiomas, lenguas, como lo quieras llamar. Mira, ya tienes un poquito de información extra para la mierda de peli que estás montando, ¿eh? Vale, ya estoy, que no la encontraba. Me pareció escucharte. ¿Practicabas? Sí, siento que este papel tiene que ser para mí. Cine transnacional, termino ya, frente a cine nacional. Este cine es entendido como el ciclo de producción, difusión y recepción de películas, como un proceso dinámico que trasciende las fronteras nacionales y refleja la movilidad de la existencia humana en la era global. Trabajos como los de Daniela Bergan o Will Hidberg o Bertellini aclaran estas cuestiones. Además, a esta noción de cine transnacional se añade este cine de inmigración. La pregunta es, ¿está sucediendo en España? Un ejemplo de este cine o del intento de este cine es un grupo de Black View que en el 2017, para impulsar la erradicación de los estereotipos en la ficción española y apoyar la diversidad de la mano de Armando Buica, nacido en España pero hijo de exiliados, y de su socia Pilar Pardo, plantearon. Su primera sugerencia fue que un artista negro presentara un premio en la gala de los Goya, y lo consiguieron. En el 2017, el director de ascendencia beninesa, Santiago Zanú, recibió una llamada para presentar uno de los premios y así ocurrió. Al año siguiente, por casualidad suponemos, este mismo director recibiría el premio a la mejor dirección Nobel de los premios Goya por su película El truco del manco de 2008. Es previsible que las demandas de actores y actrices racializadas o de procedencia de otros países y con posibles vinculaciones a las migraciones sigan demandando la necesidad de ser reconocidos como lo que son, actores y actrices, y no por sus procedencias geográficas, lenguas o fenotipos. Sobre este particular, el periodista Fernando Peinado presenta un largo reportaje en el 2019 titulado Actores cansados de tantos papeles de terroristas. Inicia los comentarios sobre los intérpretes marroquíes se enfrentan a un dilema ante el boom de series sobre yihadismo. O toman el papel y contribuyen a fomentar un estereotipo negativo, o lo rechazan y se quedan sin opciones para progresar en su carrera. Antes de ello, Óscar Reyes, que a lo mejor no lo conocen por ese nombre, pero sí por el de Machu Picchu, de la serie televisiva Aida, decía, estamos enseñando que en España solo hay blancos, refiriéndose a lo poco racializado que se encuentra en las representaciones fílmicas en España. Más contundente quizá sea la actriz franco-marfileña, Sabina Pacoca,
en la que menciona: ser negro no es ningún papel. Las referentes a estos asuntos en los últimos años son crecientes. La Academia de las Artes Escénicas ya lo ha tratado. En el Parlamento madrileño ha entrado una proposición no de ley promovido por el Limbo Producciones para implantar los castings abiertos y combatir la discriminación étnica en televisión. Quizá quien mejor esté reflejando esta realidad de manera crítica es la miniserie de cortos Asunto Casting se llama, de Beatriz Mabula, actriz valenciana, racializada y de orígenes familiares de Guinea Ecuatorial, en la que narra las anécdotas que le suceden en diferentes castings. El futuro, lógicamente, está por venir, pero sin duda nos depara muy interesantes retos sobre cómo construimos las diferencias y, sobre todo, sobre cómo gestionaremos la diversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por presentarnos este tema tan complejo en el que nos has mostrado que toca campos tan dispares o distantes o al revés, tan interrelacionados como son el terreno de la identidad, cuestiones artísticas, cuestiones de legislación, cuestiones incluso epistemológicas, has tocado para el estudio, políticas, etcétera. Así que muchísimas gracias por esta visión panorámica y a la vez profunda que nos has dado en tu presentación. Vamos si lo permites, a invitar a los asistentes, si quieren hacer alguna pregunta, pero permítame, por favor, simplemente que te matice, porque conversamos sobre ello en su momento, y sí querría aclarar que el mundo de los estudios culturales en España está muy vigentes, por lo menos en el ámbito de los estudios ingleses. No sé en otras áreas de conocimiento, pero en el mundo de lo que es la filología inglesa, hoy más generalmente llamada estudios ingleses, los estudios culturales y los estudios de cine tienen un lugar en todos los congresos, en los departamentos, en los planes de estudio, diría yo, desde los años 80 ya, solo quería aclararlo, porque sé que hay personas, colegas que están observando desde España. Especialmente por comparación con los departamentos que aquí desarrollaban el tema, y tiene una, según me comentan las gentes que lo han desarrollado, tiene una explicación relativamente simple, pero también lógica. Los estudios de lenguas extranjeras utilizaron desde hace mucho tiempo el cine como recurso didáctico para enseñar a la gente la lengua. Cuando se avanzaba a niveles superiores del dominio de la lengua, el cine tenía una construcción muy adecuada. Se sabe que es de una elaboración más compleja, que necesitas un dominio de la lengua un poco más avanzado. Si vas a utilizar una película entera, tienes que tener un cierto dominio. Aquí en Harvard, pero también en otras universidades norteamericanas, la introducción del cine vino por esa vía. Luego comprendieron que, además de utilizarlo como recurso didáctico, era un instrumento, un producto cultural que debía ser estudiado y se lanzó ahí. Eso explica que, no lo de los estudios culturales, pero sí que buena parte de este terreno haya sido desarrollado desde los departamentos de lengua como lengua extranjera. Por eso aquí los departamentos de español, en España los departamentos de inglés, que por otra parte además, en términos de enseñanza de la lengua, me van a permitir que diga que tiene bastante más recorrido que otras enseñanzas de otras lenguas, incluida probablemente la española. Me pelearé con alguna gente, pero si uno sigue cómo enseñan el inglés en España, hay importantes materiales y materias que desarrollan que ya querríamos utilizarlas para la enseñanza del español. Es verdad, el español allí no es una lengua extranjera y por tanto no puede ser equiparable. Pero hombre, que aprender a redactar un correo electrónico que lo tengan que enseñar en clases de inglés es un poco llamativo, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Buena parte de las enseñanzas de lengua
castellano, español en España, buena parte, no digo que toda, sé que me va a costar un buen tirón de orejas, pero está dedicada, ya sabemos a qué, a las gramáticas y las gramáticas y las gramáticas. En ese sentido estaba queriendo decir, fuera incluso de los departamentos de inglés hay un buen desarrollo de los estudios culturales y un amplio desarrollo que no tiene que ver con las literaturas y con las lenguas, aunque es verdad que originariamente donde se produce, además también es Stuart Hall, donde lo desarrolla es fundamentalmente en el Reino Unido y por eso tiene una cierta explicación. Importante la postilla que ha hecho Marta y lo corrijo. Tenía un par de preguntas, pero invito a gente de la sala si quiere hacer alguna primero. Bueno, pues una pregunta que tenía justo Perdón, vincula Marta. con... ¿Perdón? Hay Sí. un par de preguntas en el chat. Ah. No sé si quiere que se le trasladen, que yo Bueno, se les sí. Sí, ok, vale. Bueno, la primera pregunta viene de una participante que se llama Yuchen Jiang. Dice, muchísimas gracias, doctor García Castaño. Una pregunta. ¿Piensa usted que hay una correlación entre la cantidad de películas de migración y la proporción de las diferentes diásporas en un país? Por ejemplo, Alemania cuenta con más inmigrantes que España, pero según sus estadísticas, el cine migratorio solo es 1/3 del español. Otro ejemplo, los inmigrantes chinos representan una 1/6 parte de la población de inmigrantes en España, pero los chinos tienen poca presencia en el cine migratorio español. ¿Qué piensa de este fenómeno? Voy contestando, supongo. Hay que hacer algunas matizaciones porque las estadísticas que he dado las he dado de manera acelerada para situar un poco el panorama. El que ahora no esté produciendo Alemania este volumen de películas sobre inmigración no quiere decir que no las haya producido en el pasado. El volumen de migración se ha producido en España. Pensemos que en la época que he planteado yo, la primera década del siglo, España tenía un volumen de entradas absolutas semejante, poco inferior, a la de Estados Unidos. Ningún otro país tenía ese volumen de entradas. Entonces se entenderá que era un fenómeno, que es un fenómeno de una importancia grandísima. Probablemente tendría que equipararse en alguna medida a lo que fue la inmigración española, pero nunca se ha querido comparar y no es fácil que la gente quiera recordarlo, motivos hay. Entonces, no es que Alemania ahora no tenga importancia el cine de inmigración, pero probablemente el rotular un cine de inmigración en Alemania no es igual que rotularlo en España, en la que la aparición de un personaje inmigrante o tratar la película en términos de inmigración lo es. Por ejemplo, estoy pensando que la película Solo un beso de Ken Loach probablemente no sea etiquetada, la tendría que ver, pero no creo que sea etiquetada por parte del Reino Unido como película de inmigración. Es la relación amorosa entre un chico pakistaní de larga tradición residiendo en el Reino Unido y una chica blanca, británica. Él también es británico, o sea, esto hay que saberlo jugar. Y no lo identificaríamos como de inmigración. En esto tenemos que tener mucho cuidado, porque algunas de esas películas de lo que nos hablan es de la diversidad. Ya no hablan de la inmigración, porque la población extranjera ya está allí, aunque sigan teniendo migración. En fin, con eso habría que tener un poco de cuidado, pero no obstante, lo que es relevante aquí es que efectivamente la inmigración. Ahora bien, el que la inmigración haya sido relevante no quiere decir que los creadores utilicen los argumentos demográficos para construir sus películas. Como ya he dicho, la negritud era un elemento muy importante en las primeras películas y lo ha seguido siendo luego con el tiempo. ¿Por qué? Mi punto de vista es que la negritud es un marcador de diferencias sin parangón. Claro, Yun Chen, que es la que nos hablaba, una doctoranda granadina de origen chino, no, una doctoranda china que reside en Granada, no es granadina. En fin, me gusta jugar con esas cosas. También podría decirme que fenotípicamente es muy detectable la población china. En cambio, las películas sobre chino se están haciendo ahora, estamos siguiendo, ella misma está siguiendo una de ellas,
Pero también es verdad que la relación con la población china, de hecho se le ha llamado la migración silenciosa, ha sido muy dispar. Los estudios sobre población inmigrante china en España se circunscriben a dos grandes autores. Hay algunos más, por supuesto, pero Gladys Nieto y ahora se me ha olvidado un colega de Barcelona. Ahora lo recordaré. En fin, no tenemos una relación. Y en cambio, películas sobre chinos, sobre la inmigración china los hay, que no están registradas en Film Affinity. En La Pecera, una de las últimas que estamos estudiando, una producción entre españoles y una película interesante, ¿no? Y chinos que no la encuentras por ningún sitio, pero la exhiben en algunos festivales y demás y se puede seguir. Entonces, ahí hay que tener cuidado sobre cómo esas estadísticas pueden estar ocultándonos cosas. Yo insisto en que el recurso cinematográfico, estilístico, artístico del creador del cine de migraciones no va a estar sometido necesariamente a la cruda realidad de los datos demográficos. Necesita elementos ficcionables que sean provocadores, impactantes, sugerentes. Y como he dicho, aunque no había población mayoritariamente fenotípicamente negra en España, las películas representaban la negritud. Si han visto ustedes Boana o habéis visto Las cartas de Alú, es muy ilustrativo. El baño en el mar de uno de los protagonistas de las cartas de Boana ha sido escenificado como representación erótica de la negritud y atracción del exotismo, ¿no? En fin, eso no era fácilmente representable si hubiera utilizado un individuo fenotípicamente caucásico, un rumano, que cómo le representan. No olvidemos que están representando en imágenes. Entonces, ahí es importante ese juego. Probablemente veremos con el tiempo ese juego, o lo hemos visto ya en algunos casos, con el uso de la lengua. Con el uso de la lengua es importante. Y en fin, películas chinas hay, pero no están muy documentadas. En cambio, la literatura sobre cine de inmigración china en Estados Unidos es importantísima, desde hace décadas. No es pequeña, es muy importante, pero no se producen. En España la penetración de la población china ha sido, ya digo, muy importante. Anécdota, Beltrán era el colega catalán que ha trabajado estas cosas y lo he recordado por un dato que él facilita muchas veces cuando habla de la penetración de lo chino en España a través de los restaurantes chinos. Como sabe mucha gente, son restaurantes para consumir por los no chinos, ¿no? En buena medida. En los fastos del 92, tanto en las Olimpiadas como en la celebración de la Exposición Universal del 92 en Sevilla, una de las cosas que penetró de manera significativa no fue exactamente la población china, sino los restaurantes chinos. Barcelona se convirtió en la ciudad del mundo con más restaurantes chinos, superando los 500 nada más en Barcelona. Luego ha decrecido significativamente, no se han mantenido todos ellos. En fin. Muchas gracias. Otro comentario que nos viene de... Perdón, Marta, sí. Bueno, haz esa pregunta y otra pregunta aquí en el público, pero haz la pregunta, sí. Vale, gracias por contestar esa pregunta. La próxima pregunta viene de un señor que se llama Salvo Denaro, que se conecta desde Italia. Pone, muy interesante la reflexión. La academia estudia el cine de las migraciones. ¿Hay alguna diferencia entre la dirección americana y la española? ¿El cine y la reflexión académica se retroalimentan? ¿Y en qué medida el cine nacional español tiene en cuenta la reflexión académica? Gracias. Bueno, hay una primera importante gran diferencia de carácter histórico entre el cine norteamericano y el cine español en relación con las migraciones. Y es que
el cine norteamericano se alimentó de las migraciones. Una parte de las producciones cinematográficas, de los productores y de los empresarios que construyeron Hollywood, tiene que ver con las migraciones. O sea, ellos eran migrantes. Como ya he dicho antes, las películas eran utilizadas para entretener a las poblaciones migrantes en los periodos de ociosidad. Pero es que buena parte de las películas que se hicieron a lo largo de toda la historia del cine norteamericano tenían, por una u otra vía, elementos vinculados a las migraciones. Estoy pensando en John Ford, Las uvas de la ira, sobre el libro de Stenberg, en la que además, contrariamente a lo que defiende Stenberg, John Ford lo que criticaba eran las migraciones, al estilo de como lo hicieron de una manera muy diferente, obviamente, las películas sobre migración de los 70 y de la época del franquismo en España. La versión que Ford muestra en Las uvas de la ira contra la migración interna es importante, pero es que las películas del oeste están cargadas de elementos de movilidad. Es verdad que es una movilidad en la que se refieren a los migrantes como colonos. En fin, Huntington sabe algo de eso y no quiero hacer el recuerdo ahora mismo del famoso libro de Quiénes somos, pero merecería la pena porque es una forma de librarse de la condición de inmigrantes y de culpar a los latinos de todos los males de este país. En fin, no voy a entrar en ese asunto aquí. Entonces, son elementos completamente distintos. O sea, España se incorpora a la inmigración muy recientemente y también a una producción cinematográfica no censurada, no censurable, en fin, todo lo que se quiera, muy distinta. Y además con una controversia muy interesante. El cine español en los últimos tiempos ha tenido un atractivo internacional muy grande que no siempre lo tiene acompañado en el cine en España. Hay una parte de la población española que no le gusta el cine español, cualquier cosa que se pueda llamar eso, ¿no? En fin, si son seguidores de Carlos Bollero, peor aún, porque él es defenestrador de absolutamente todo el mundo, que por cierto, por primera vez me parece que este es el año que se ha retirado de las críticas en San Sebastián, y lo celebran muchos creadores, y además lo han celebrado con un interesante documental sobre él. Se ha estrenado allí en San Sebastián y merecerá la pena seguirlo. Aparecen todo tipo de personajes en el reportaje, en el documental, críticos y no críticos. Esperemos que se diga de él algunas de las cosas que algunas son bien merecidas por su misoginia, machismo y a veces racismo, ¿no? Pero en fin, no toca tampoco ese comentario. El cine español de inmigración se incorpora muy recientemente. El cine de inmigración, aunque tiene algunos elementos importantes, es de una naturaleza bien distinta. Se hace durante la época una parte importante se hace de la época del franquismo, además para criticar abiertamente a las migraciones. Surcos es una crítica a la movilidad del campo a la ciudad. Vente a Alemania, Pepe es una comedia, las llamadas españoladas, que tiene un parte de elemento, pero sobre todo, desde mi punto de vista, Españolas en París es una durísima crítica a las migraciones y que se hace en nombre del régimen, está muy claro. Entonces, las comparaciones son de muy difícil factura en este caso, por tradiciones. Y a eso le añadiría lo que traté de presentar al final. Muchos países están ahora mismo en la construcción del cine transnacional. Estados Unidos, por supuesto, va probablemente a la cabeza con el Reino Unido en ese tipo de cine. No se construye un cine pensando exclusivamente en los que vienen de fuera. Los de fuera y los de dentro ya forman parte de una misma, por lo menos, construcción cinematográfica. No digo una misma lógica, pero sí construcción cinematográfica, y entonces eso lo hace distinta. Yo creo que hay elementos distintos, lo que no significa que no podamos analizarlo. Y lo segundo era si el cine de migraciones es atendido, los estudios sobre cine de migraciones es atendido por el mundo cinematográfico. Me temo que como en otros campos, no. No digo que lo celebro, pero tampoco
dejo de celebrarlo. Me parece que son dos terrenos distintos. El creador cinematográfico tiene sus elementos constructivos que no tienen por qué ser los del analista. Es verdad que pueden recibir asesoramiento, pero yo soy de los que, digamos, esto me va a costar otra pelea, no me fío mucho de que los grandes asesores sean los académicos. Esto de que ahora quieran llevarles a gobernar y todas estas cosas, lo siento mucho, pero no, eso ya es del pasado muy remoto además, y no, los académicos tienen sus discursos, a veces profundamente alejados de la realidad, pero son sus discursos, y los análisis pueden servirles y ser utilizados por el mundo creativo, pero tienen también sus recursos. Lo que no quita que haya determinadas formas de producción artística en lo cinematográfico que sean producto de una colaboración. Estoy pensando en los documentales. Obras como esta de Beatriz Mabul, que lo hace ella, que lo ha montado ella, que lo monta todo ella, es una crítica perfectamente inteligible y no necesita de asesoramiento académico, pero estoy pensando ahora en otra que no nos daría tiempo a verla, un pequeño corto, de Chino, por ejemplo, de Rogelio Sastre, del 2006, que es, yo lo utilizo mucho en clase, especialmente cuando hay personas extranjeras en clase, porque les cuesta muchísimo entender que salga alguien en pantalla y haga un monólogo de 7 minutos y empiece diciendo: acabo de decidir que quiero ser chino. Y es un chico con barba y melenas, más bien desarrapado, y que ha decidido que va a ser chino, y que va a ser chino, y que va a ser chino. Que no habla chino, como que hay mudos que no hablan, hay mudos chinos que no hablan chino, en fin, no les voy a hacer spoiler del documental, pero, o sea, del cortometraje, pero se lo recomiendo porque es abiertamente interesante. Voy a darle la palabra a Lynn Shirey, que está aquí, la ha pedido hace un ratito. Yes. Una pregunta sobre la metodología. La base de datos Film Affinity, ¿no hay otra mejor fuente de datos? Como la Filmoteca Española no tiene registradas todas las películas españolas, y es que sospecho mucho de esas bases de datos de películas que tienen lo que tienen por licencias y por tratos con los productores, y que no son muy fiables, sí, en mi opinión. Ya he advertido de esa circunstancia y Lynn, tienes toda la razón. Por eso las comparaciones entre países las he hecho con la misma base de datos, y efectivamente se puede consultar las bases de datos del ministerio. Lo que no hacen es establecer categorías temáticas. Me sorprendió que Film Affinity lo hiciera, porque otras bases de datos importantes, esta americana, ¿cómo se llama? IMBD, sí, sí. Que tiene una solvencia también internacional muy grande, no incorpora lo temático. Probablemente tendremos que indagarlo más, porque establecer categorías para las películas no es fácil. Algunas de las películas que les he mostrado tendríamos una larga discusión sobre si son películas de inmigración o películas de inmigrantes. O películas con inmigrantes. Cuidado, que son cosas muy similares. Las hemos metido en un cajón. Los académicos somos especialistas en encajonar cosas, fundamentalmente para producir análisis. Pero debemos ser prudentes. En esto siempre me acuerdo del sociólogo americano del que, como era de esperar, se me olvida ahora mismo el nombre, que habla del grupismo. Y es esa tendencia que tenemos los académicos a producir grupos donde los hay. Sin duda que podemos establecer una categoría analítica, una construcción teórica que llamamos un objeto teórico. Normalmente no debería ser un grupo, pero bueno, alguien lo puede hacer, para producir un análisis. Pero para ser más provocador o provocativo, no existe un grupo en España que puedas identificar como inmigrantes. Eso no existe. Es una categoría que nosotros hemos dado
a un conjunto de sujetos que no comparten probablemente la mayoría de las cosas, pero que representan algo muy importante, sobre todo para un país en desarrollo, como era a principios de los 90, finales de los 80, lo que no somos. Todo proceso de identificación necesita procesos de alterización, o sea, un otro, un diferente. Y el inmigrante vino a suponer eso que además permitía hacernos apartar la mirada sobre la cantidad de población española que todavía residía en el extranjero y que debían ser considerados como inmigrantes, a las que ya no le prestamos atención. En la década de los 90, los españoles fuera de España sumaban más de 3 millones. Los extranjeros no llegaban todavía al millón. Pero lo que construimos fue un cine de inmigración. Es verdad, hubo algunas películas sobre inmigración y yo siempre menciono la de Carlos Iglesias a mitad de la década del nuevo siglo, cuando todo lo que había era inmigración. Él hace una película de inmigración de los 70, es muy llamativo y además siendo el personaje que es, llama mucho la atención. Pero no existe, es una categoría que nosotros, bueno, es una categoría que los demógrafos utilizan para definir a aquellas personas que llegan a un sitio siendo de otra. Pero eso, que es una categoría demográfica, no la podemos convertir en una categoría sociológica. Imagínense todas las que vienen después. Sí. Imagínense las que vienen después, por ejemplo, algo que está extendidísimo, entre otras gracias a la Academia Norteamericana. Segunda generación. Segunda generación es un término que se utiliza para referirse a los hijos e hijas de inmigrantes. Independiente de cualquier característica que tengan esos hijos e hijas, sean inmigrantes, no sean inmigrantes, pueden haber nacido en el país, pueden no conocer la lengua de origen de los padres, pueden no haber visitado jamás el país de los padres, pero lo llamamos segunda generación. Se le llama en un argot poco académico castigo divino, porque para mucha gente segunda generación se utiliza en el mundo académico muchísimo. Piensen que el gran sociólogo de las migraciones como es Alejandro Portes lo utiliza. Y además yo lo entiendo, o sea, entiendo qué es lo que quiere expresarnos y él explica también por qué sigue utilizándolo a pesar de lo que supone en muchos contextos llamarles segunda generación, o sea, una especie de estigma que tienen los hijos por haber nacido de padres inmigrantes o de padres extranjeros, que tampoco tiene por qué ser. Y esto provoca no pequeñas cosas entre el mundo académico y los estudios, pero también fuera del mundo académico, ¿no? Vean la categoría que ha tenido tanto y sigue teniendo tanto recorrido discursivo como es la expresión esa de MENA, menores extranjeros no acompañados en España, y que ha sido utilizado por los sectores más conservadores para producir una fractura brutal en lo que es los derechos de la infancia, que no pasan, no pueden pasar por ningún tipo de estatuto de nacionalidad, pero no les ha importado utilizarles como argumento de criminalización, hasta el punto de que probablemente lo que haya que hacer es cambiar el término ese de MENA. Bueno, yo me apunto a ello porque ahora mismo indica más peligro que descripción de un fenómeno. Pero esa tendencia al grupismo es muy común en las ciencias sociales. No les quiero decir ya, fuera de las ciencias sociales, entre la gente, el asignar grupos donde no los hay. Es lo que dice este sociólogo del que todavía estoy buceando para encontrar el nombre. Sí. Ya ven que si me dejan hablar, yo me extiendo mucho, o sea que es mejor que pregunten. Bueno, pues yo creo que ya vamos a dejarle descansar. Yo tenía un par de preguntas, pero casi las comentamos luego en la cena, Sí, vale. porque se ha hecho ya un poquito tarde, así que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por su asistencia y sobre todo muchísimas gracias, Javier. A vosotros Ha sido, por la ya has invitación. visto todo el interés que ha despertado y Gracias. y seguramente la gente tendría todavía muchas más preguntas. Así que gracias. Gracias. Venga.